Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio, un gusto poder estar juntos, aunque sea siempre por este medio. Y seguimos orando y esperando, pues, que pronto nos volvamos a reunir juntos. Mientras tanto, sigamos perseverando, esforzándonos de reunirnos, repito, con este medio. Así que vamos a abrir la palabra del Señor y lo hacemos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, segunda epístola a Timoteo. Dice lo siguiente, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Voy lentamente para que usted lo pueda hallar, encontrar y en lo que se pueda leerlo juntos. Dice pues, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Volvamos a leerlo. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos, conforme a mi evangelio. Amén. Las epístolas llamadas pastorales, que son primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, aunque algunos han añadido Filemón, pero de ello ya estamos menos seguros. Son escritas por Pablo, al menos es una corriente clásica la que mantiene de que Pablo es el escritor de estas epístolas, y particularmente la segunda en la que él ya se encuentra al final de sus días. Y el contexto en el que Pablo está dejando a Timoteo no es un contexto fácil, sino que por el contrario, al ver los consejos que Pablo le da a Timoteo desde el capítulo 1 de esta misma epístola, vemos que Pablo le dice a Timoteo que tiene que avivar el fuego del don que hay en él, que Dios no le ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino al contrario de amor, poder y dominio propio. Entonces lo que vemos son consejos fuertes. Le dice, comparte mis cadenas, no te avergüences de mí, dice Pablo a Timoteo. Son consejos fuertes, porque precisamente el contexto era rudo, era un contexto difícil. La persecución del evangelio, por un lado, los cristianos tenían que huir de donde estaban, particularmente de Jerusalén, donde no solamente los cristianos, pero los judíos también habían sido rechazados. Pero los cristianos también eran perseguidos a causa de la fe. Otro elemento del contexto es de que habían muchos falsos maestros y en este mismo capítulo 2 de Timoteo, Pablo va a hablar de algunos que han naufragado de la fe, diciendo que la resurrección de los cuerpos ya ha ocurrido. Entonces, el contexto es difícil frente a hermanos de la iglesia que abandonaron y apostataron de la fe y otros que han caído en doctrinas erróneas. Y Pablo que se está, en otras palabras, despidiendo de Timoteo, entonces Timoteo se va a quedar solo. Y podríamos añadir otras dificultades en la que tenía que enfrentar Timoteo. Pero ya es suficiente para mostrar que el contexto de Timoteo era difícil, era algo muy difícil. Entonces, por eso es que Pablo va a querer también animarlo, lo va a ayudar a no dejarse llevar por los temores, por las angustias o porque los enemigos son muchos, llegar a creer que iba a ser vencido, sino que Pablo le hace y le recuerda de que
la verdad siempre ha de triunfar y que era una causa noble llegar a morir por esa verdad. Y es así, hermanos, que inicia el capítulo 8, porque el verso 1 del capítulo 2, perdón, dice: así que, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué le dice fortalécete? Porque puede ser que Timoteo haya estado desanimado. Y puede, hermanos, que nuestro contexto, aunque en algunos puntos es diferente al de Timoteo, sin embargo hay un trasfondo que es igual, y es la dificultad que se presenta a nosotros los cristianos de vivir el evangelio, anunciar el evangelio. Pero sigue la Biblia diciéndonos que hay que fortalecernos. Entonces, Pablo va a querer animar a Timoteo y lo va a animar diciéndole: fortalécete. Le va a animar diciendo: sé un buen soldado. Le va a animar diciendo: sé como un atleta o como un agricultor. Y va a dar muchos ejemplos de ese estilo para que Timoteo no se desanimara. Y la cumbre de los consejos que Dios o Pablo va a dar a Timoteo es el verso 8 que hemos leído. Pablo está desde el primer versículo animando a Timoteo. Lo está animando, y como que va subiendo la escala de los argumentos para no desanimarse. Y cuando llega a la cima de los mejores argumentos para no desanimarse, le dice: no dejes de recordar a Jesucristo. Y eso es el mejor consejo que Pablo hubiera podido darle a Timoteo. Pero antes de abundar en esto, vayamos paso por paso. La Biblia dice: recuerda a Jesucristo. Esa palabra, recuerda, aparece en muchos otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, cuando Eclesiastés dice, hablando a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, que el joven, porque está descubriendo la vida, las diferentes esferas de la vida, va creciendo. Entonces, lo que él ha aprendido de niño acerca de Dios puede que pase al olvido, porque la experiencia de la novedad es algo fuerte. Y puede, repito, que lo de Dios, lo que se ha enseñado a los jóvenes de Dios, quede en el olvido. Pero el consejo de Eclesiastés es: recuerda a tu Creador. No dejes que las experiencias nuevas, las responsabilidades nuevas, los privilegios nuevos vengan a opacar a tu Dios. Otro ejemplo de recordar es cuando Jesús dice, hablando de la Santa Cena, él dice: hacer esto, es decir, comer el pan y tomar la copa, que recuerdan la muerte de Jesús, dice: hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí, dice Jesús. Él está diciendo que cada vez que nosotros celebremos la Santa Cena, debemos recordar a Jesucristo, al nuevo pacto que él hizo con su sangre, con su sacrificio. Y Martín Lutero decía: debo recordarme siempre, todos los días, el evangelio, porque todo lo olvida, todos los días me olvido de él. Las preocupaciones de la vida, las luchas cotidianas, las responsabilidades que tenemos en nuestras familias, en nuestros trabajos, incluso en la iglesia, puede que nos hagan olvidar a Jesucristo. Por eso es que el momento de la Santa Cena es tan sagrado, porque ahí hacemos como una pausa en el transcurrir de nuestra vida, del día, y nos recordamos lo esencial, lo que vale la pena ser recordado, y es la muerte de Jesucristo. Por eso Jesús dijo: haced esto en memoria de mí.
somos muy prontos a olvidar. Otro ejemplo de recordar es esta misma epístola que hemos leído, la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1, cuando Pablo le dice, trae a memoria tu fe, la fe que has profesado frente a todos. Trae a tu memoria, recuerda lo que has dicho, recuerda lo que has confesado, recuerda lo que crees, recuerda tu doctrina. Es lo que digo, es lo que Pablo dice a Timoteo. Y en momentos de dificultad como la que vive Timoteo, la que vivió Timoteo y como la que nosotros estamos viviendo, es bueno, hermanos, recordar lo que Dios es, lo que hemos confesado con nuestra fe, con nuestra boca, de que Dios es el Señor, el dueño de la historia, el Señor del universo. Es bueno recordar eso porque eso trae paz a nuestro corazón angustiado. Puede que nosotros estemos, y eso fue el error de Israel. Israel siempre olvidaba quién era Dios, y por eso que dice Jueces, por ejemplo, y Israel volvía y hacía lo que desagradaba al Señor. Luego Dios los castigaba, se arrepentían y Dios mandaba un juez y que los liberaba. Y de nuevo, hacían lo que a Dios no le agrada y así sucesivamente. Porque no recordaban lo que habían pasado, no aprendían porque no recordaban. Alguien dijo que ignorar la historia es ser condenado a repetirla. Es decir, es no recordar. Y no recordar es poner en duda a Dios. Repito, Israel es un buen ejemplo porque ellos, cuando Dios envió a Moisés y manifestó su gran poder con las 10 plagas, ellos hubieran podido decir, bueno, nosotros vamos a salir de Egipto, pero si Dios puede usar a un anciano con un palo, yo puedo estar seguro de que Dios puede manifestarse gloriosamente. Pero eso no fue el caso, sino que llegaron frente al Mar Rojo y frente al mar comenzaron a hablar mal de Moisés. Y dijeron, no, mejor volvamos a Egipto. Si era para morir ahogados o por el ejército de Faraón, mejor no hagamos nada. Entonces vieron el poder de Dios con el fuego de Dios que tenía los carros de Faraón. Y vieron el Mar Rojo abrirse en dos. O sea, ellos vieron gloria de Dios, el poder de Dios manifestando una y otra vez. Y uno podría decir, ya está, aprendieron. Esta sí nunca la van a olvidar. Pero no, llegan en el desierto y comienzan a hablar mal de Moisés. Moisés no quiere matar. Moisés esto. Y Dios se ha olvidado de nosotros. Y eso es lo que impidió de que ellos entraran en la tierra prometida, porque no recordaban la fidelidad de Dios, no recordaban de que Dios es Dios y lo que Él ha empezado, Él lo llevará a cabo. Entonces nosotros debemos hacer el esfuerzo de recordarnos en los momentos difíciles quién es Dios, pero especialmente Pablo le dice a Timoteo, recuerda a Jesucristo. Y es interesante, hermanos, la palabra recordar, porque la palabra recordar es una palabra que etimológicamente, es decir, la historia de la palabra recordar, comienza con el latín. En realidad, recordar son dos palabras, el prefijo re, y cordar. Son dos palabras, re y cordar. Re significa latín, en el latín re es de volver a hacer, volver de nuevo. Por ejemplo, cuando usted dice rehabilitar a alguien, es habilitarlo nuevamente. Es lo que significa re, hacerlo otra vez. Y cordar
que es la segunda, el segundo, es el sufijo de la palabra recordar, significa corazón, porque viene del latín cordis, que significa corazón. Entonces, literalmente, ¿qué significa recordar? Etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Eso es lo que significa recordar. Volver a pasar por el corazón. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, recuerda a Jesucristo, le está diciendo, vuelve a pasar por el corazón a Jesucristo. Y es cierto, hermano, que nuestras vidas pueden enfriarse rápidamente y frente a todo lo que estamos viviendo y sobre todo con el corazón podrido que tenemos, luchando contra el pecado, contra la frialdad de nuestro amor a Dios. ¿Cómo hacemos para no caer en el enfriamiento espiritual? Bueno, Pablo dice a Timoteo, vuelve a pasar por tu corazón a Jesucristo. Que Él vuelva a pasar por el corazón. Detente en lo que estás haciendo, en lo que estás pensando, en lo que te estás angustiando o preocupando. Y en vez de mantener todas esas preocupaciones, angustias en tu corazón, más bien que Cristo vuelva a pasar por ahí. ¿Y por qué recordar a Jesucristo nos hará mucho bien? Bueno, porque Jesucristo es el Hijo de Dios hecho carne. Jesús se hizo carne y Él vivió entre nosotros. Y eso es bueno recordar porque significa que Dios se hizo como nosotros y entonces significa que Él sabe lo que nosotros vivimos. Él sabe nuestras luchas. Él conoce toda clase de tentación. Es lo que dice Hebreo. Tentado en todo. Él fue tentado a robar, él fue tentado a mentir, él fue tentado a fornicar, él fue tentado a quizás dejarlo todo, porque fue tentado en todo. Pero, dice Hebreo, sin pecado. O sea, cuando nosotros volvemos a pasar a Jesús por nuestro corazón, volvemos a recordarnos que Él puede ayudarnos. Porque dice Hebreos que Él no falta en Él compasión para ayudar a aquellos que están tentados. Volver a pasar a Jesús por nuestro corazón nos hace recordar que Jesús sabe lo que significa estar cansado, sabe lo que significa estar agotado, sin fuerza. Él sabe lo que es vivir la angustia, pero Él venció al mundo. Y entonces recordar eso, o volver a pasar eso por mi corazón, va a animar mi fe. Me va a hacer decir, pero si mi maestro pasó por ahí, yo sé que Él me ayudará a pasar por esta ciudad o por este valle de oscuridad. Volver a recordar y volver a hacer pasar a Jesús por nuestro corazón también nos ayuda a recordar de que Jesús pasó por todo tipo de situación. Él fue abandonado por sus amigos, abandonado por los apóstoles. En la cruz Él estuvo solo, desamparado incluso por el Padre. Eso nos ayuda a nosotros, que quizás usted diga, mano, yo me siento solo en este confinamiento. Yo me siento solo, quizás nadie me llama. Pero Jesús gritando a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabe lo que es estar solo. Él sabe lo que es estar desamparado. Por eso, hermano, hermana, vuelve a pasar a Jesús por tu corazón y verás que tu fe se volverá a animar. Porque dice la Escritura, fijaos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oh, hermano, que me escuchas, vuelve a pasar a Jesús por tu corazón y que recobrarás el amor que le tenías. Recordarás cuán grande es su amor por ti, porque Él dijo, no hay mayor amor que el dar su vida por sus amigos. Entonces, si Jesús murió por ti, significa que tú eres su amigo. Volvamos a recordar, a volver a pasar a Jesús en nuestro corazón. Ahora, no solamente se trata
de una emoción, que uno pone una canción y se pone a llorar porque recuerda ciertas cosas. Para el latino, la mente estaba representada en el corazón. Por ejemplo, hoy nosotros los sentimientos, las emociones, decimos que están en el corazón. Obviamente es una imagen, ¿verdad? Pero es una imagen para mostrar que todo está en nuestro corazón. Te amo con todo mi corazón. Eres el amigo de mi corazón. Eso significa que las emociones están dentro. Pero para el romano, no solamente eran las emociones, sino que era la mente. La mente estaba en el corazón. Cuando dice entonces, recuerda a Jesucristo, está diciendo, vuelve a pasar por la mente también, no solamente por las emociones, sino por la mente. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, sobre todo latinos, porque como latinos tenemos una cultura a tendencia emocional. El latino fácilmente llora, fácilmente se ríe, fácilmente se goza, fácilmente se entristece. No hablo de los caracteres que pueden ser diferentes, hablo de una tendencia en general. Entonces, lo que dice Pablo es más que las emociones, sino la mente. Y hermano, ¿qué domina nuestra mente en nuestros días? ¿Qué es lo que domina nuestras mentes? ¿Qué domina nuestros pensamientos? El miedo, el, el miedo a perder la vida o que alguien de nuestras familiares pierda la vida, miedo al COVID, miedo a lo que está sucediendo aquí en Francia, miedo a lo que está sucediendo en el mundo. Pues si esto está ocupando su mente, o quizás sea el pecado puede que esté ocupando su mente. Se busca la manera en que caer el pecado porque difícilmente se hace el resistir. En vez de pensar en ello, vuelva a pasar por su mente a Jesucristo. A Jesucristo. Recuerde las promesas de Dios. Y yo creo que es lo que Pablo quería de Timoteo, porque cuando le dice en el verso, recuerda a Jesucristo, descendiente o del linaje de David. ¿Por qué presentar a Jesús como siendo del linaje de David? Pues yo creo que por lo que le estaba diciendo. Recuerde las promesas de Dios, que esas promesas deben pasar nuevamente por tu mente. Por eso dice el linaje de David, porque si usted recuerda, Dios hizo un pacto con David y especialmente con su descendencia. Porque Dios le dice a David que de tu descendencia van a ser un rey, el que me va a dar honor a mí y el que va a permitir o que va a perdurar para siempre. Será un rey o un reino eterno. Es lo que dice Dios a David. Y sabemos nosotros de que ese rey prometido a David es Jesús. ¿Qué significa entonces? Que cuando Dios prometió eso a David, Jesús todavía no había nacido. Claro, él existía en el cielo, pero todavía no se había hecho carne. Pero ya cuando nace Cristo, nace Jesús, ya se cumplen ciertas promesas que Dios había hecho, especialmente a David. Entonces, lo que quiero decir es que Dios cumplió su promesa hecha a David. Es una promesa que Dios cumplió. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, vuelve a pasar por tu mente las promesas de Dios, como el hecho, por ejemplo, de que Jesús es del linaje de David. Significa, él es el descendiente, el rey prometido por el Señor. Y significa entonces que el Señor cumplió su promesa. Vuelve a pasarte por la mente de que Dios es fiel. Y lo vemos en la persona de Jesús. Jesús fue prometido desde Génesis capítulo 3. Ahí fue prometido el Señor, que Dios dijo a la serpiente de que la simiente de la mujer iba a aplastarlo a él. Ahí a Dios había prometido un Salvador.
Y Dios cumplió su promesa. Vuelve a pasar por tu mente de que Dios cumple sus promesas. Y en vez de preocuparnos, en vez de enfocarnos en el pecado, en vez de enfocarnos en lo que nos dice el mundo, nuestros familiares o quien sea, que nuestra mente esté ocupada en las promesas de Dios, las promesas de fidelidad. Y si nosotros estamos padeciendo enfermedad o quizás estamos al borde de la muerte, que no sea el miedo a la muerte que venga a invadir nuestros corazones, sino que nuestra mente vuelva a pasar las promesas de Dios, de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que nuestra mente vuelva a recordar esas promesas. Por eso le decía que ese es el mejor consejo que Pablo le dio a Timoteo. Vuelve a pasar por tu corazón, vuelve a pasar por tu mente a Jesucristo. Por eso, hermanos, no nos desanimemos en esta época de turbulencia, de oscuridad. Levantemos nuestras cabezas y recordemos las promesas de Jesús. Volvamos a pasar por nuestras mentes las promesas de Jesús. Y él dijo, no temáis manada pequeña, que al Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Él dijo, levanten las miradas, porque vuestra redención se acerca. Oh, hermanos, volvamos a pasar por nuestra mente y nuestro corazón las promesas de Dios, que Él ya ha mostrado que las cumple, porque Jesús es el linaje de David, el rey prometido. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer ese trabajo de volver a hacer pasar por nuestro corazón, por nuestra mente, a Jesucristo. Él sabe lo que es ser un hombre, un ser humano. Él conoce las dificultades. Él conoce para aquellos que viven en cuartos pequeños. Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él sabe. Él no tener dinero. Él sabe lo que es depender de Dios. Que por eso le digo, vuelva a pasar por su corazón lo que Cristo es y por su mente las promesas de Dios. Y quizás podríamos añadir lo que Cristo ha hecho en sus vidas, en su vida. Recuerde cómo su vida andaba sin esperanza. Me fascina esa canción. Realmente me encanta esa canción que dice que el Señor se acordó de mí. Siempre caminé en el camino sin esperanza, en tinieblas y maldad. Y un día, de manera inesperada, el Señor me tocó. Y qué bueno había en mí, sino pecado. Porque el Señor se acordaría de mi miseria. Recuerde que cuando usted se convirtió, usted descubrió la cruz de Jesús. Usted descubrió el amor de Jesús. Y recuerde, vuelva a pasar por su corazón cómo lo alababa, lo adoraba, lo cantaba, lo buscaba por las mañanas, por las tardes. Vuelva a pasar eso por su corazón, hermano, pero no para un poco de melancolía, no para llorar, no para decir cuánto me gustaría, sino para volver a levantarse, lo que dice Apocalipsis. Regresa de donde caíste y vuelve a tu primer amor. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y como el tiempo avanza, hermanos, seguimos en el pasaje que dice, resucitado de entre los muertos, resucitado de los muertos. Esa es la esperanza que Timoteo tenía que tener. Pablo sabía que Timoteo estaba en un contexto terrible, que incluso podían que lo mataran a Timoteo. Pero Pablo le dice, momento, dice, recuerda la resurrección, que Jesús resucitó, y no resucitó para él, resucitó para que nosotros tengamos la esperanza de la resurrección. Por eso Pablo dice a los Corintios, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero como Él ha resucitado, entonces tenemos una esperanza viva. Es lo que dice Agustín, retomando el pasaje de Corintios, cuando dice, comamos y bebamos porque Jesús no ha resucitado, porque mañana moriremos.
Es lo que dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero como Agustín tenía la esperanza de que Cristo había realmente resucitado, significaba entonces que nosotros resucitaremos con él. Y por eso dice, comamos y bebamos porque mañana resucitaremos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, la vida no se acaba aquí. Aunque te maten, la vida no se acaba aquí. Aunque mueras del COVID-1, porque era el COVID-1 en la época de Timoteo. Aunque te maten o que te mate el virus, no temas. Recuerda, vuelve a pasar por tu mente, por tu corazón, que Cristo ha resucitado. Que la vida no se acaba aquí. Lo hemos dicho varias veces, hermanos, que nuestros ojos estén fijados en la eternidad. Fijados en la eternidad. No vivamos. Hoy decía Pierre Berthoud, un teólogo reformado francés, decía que la idolatría de hoy es la salud, que al nombre de la salud lo hacemos todo. Pablo dice, al nombre de Cristo hazlo todo, incluso si es morir. Es necesario morir, muere por causa de Cristo. Pero no desesperes, no tengas miedo. Vuelva a pasar por tu mente y tu corazón que resucitarás. Que resucitarás. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo no dice mi evangelio porque sea de él, sino porque él es ministro de ese evangelio. Él es el siervo de ese evangelio. Ese es el evangelio que predicamos, hermanos. Y la iglesia Evidence está comprometida a predicar ese evangelio. Digan lo que digan de nosotros, digan lo que quieran decir, no predicaremos otra cosa que Jesucristo y crucificado y resucitado. Así que, hermanos, sea el momento por el cual están pasando, sean jóvenes, ancianos, esposos, padres, hijos, quienes sean, cual sea su circunstancia, vuelvan a pasar por su corazón y su mente a Jesús. Que el Galileo vuelva a pasearse por las ciudades y las calles de su corazón, de su mente, de su memoria. Y entonces, hermanos, recordaremos que Él es del linaje de David, que Dios cumple sus promesas y enfrentaremos la muerte, porque sabremos y sabemos que resucitaremos. Así que ánimo, hermanos, que Jesús esté frente a nosotros en esta oportunidad y a lo largo de los días que Él nos dará. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar juntos, reunidos, aunque sea por este medio, por recordar que por volver a pasar por nuestro corazón a Jesús, volver a pasar nuestro corazón que le hemos dado nuestra vida porque Él ha dado su vida para nosotros. Recordar el llamado que tú nos has hecho a serte fiel, a servirte, cualquiera sea las circunstancias. Tú recuerdas por este confinamiento a la iglesia de que no todo está en el local. Se te puede servir donde tú nos has puesto. Oro, Señor, por aquellos que pasan dificultades, por aquellos que están solos en este periodo difícil, que vuelvan a pasar por su mente y su corazón a Jesucristo. Tú has dicho, he aquí, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Que esa promesa, Señor, no sea solamente una promesa
y un versículo que conocemos, sino que sea vida en nuestro corazón. Oh Señor, ayúdanos a volver a pasar por nuestro corazón a Jesús. Oro para que cada persona, Señor, sea animada por tu palabra y que Cristo reine, Cristo sea el sol de nuestros días en la oscuridad en la que estamos. Que volvamos a pasar por nuestro corazón y nuestra mente a Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En el nombre de Jesús, precioso Jesús.